En el nombre de Jesucristo, le damos la bienvenida a las personas que nos van a ver. Le damos la paz de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que nos vayan a ver en esta tarde. Hoy en el día de reposo estamos delante de la presencia de Dios para ir considerando la palabra en nuestra vida, para estar vigentando nuestra salvación cada día. Es necesario que nosotros tengamos en mente, dice la palabra del Señor, que estemos velando continuamente, ¿verdad? Orad sin cesar, dice el Señor. Y luego también dice, velad en todo tiempo. Velando en todo tiempo es estar vigentando la palabra en nuestra vida para poder continuar en la presencia de Dios y poder llegar con agrado, con tributo de agrado delante de la presencia del Poderoso, porque dice la palabra que seamos obedientes al mandato, y el obedecer la palabra es estar en la presencia de Dios, también es parte de. En esta tarde le damos la bienvenida a nuestros hermanos y nuestras hermanas y la gente que nos sigue por la red. Les agradecemos que podamos llegar a sus hogares y que puedan escuchar una palabra viva. El tema de hoy es la esperanza viva de salvación. Es el tema. La esperanza viva de salvación. Y vamos a estar considerando una parte de la primera carta Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 2 al 5. Y vamos a leerlo para la gloria y honra del Señor, que estamos vamos a exponer esta consideración de la palabra para nuestra edificación, para que nuestro espíritu se autoalimente de la gracia que es la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Dice la palabra del Señor: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la gracia, paz os sea multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Así dice la palabra. Pero vamos a considerar la trascendencia que tiene esta palabra maravillosa en esta tarde. Dice que fuimos elegidos según la presencia, elegidos según la presencia, en la magnitud de la semejanza de Dios. O sea, que Dios nos halló agradables para hacernos semejante a Él. Dice, elegidos según la apariencia de Dios Padre. Según la apariencia, nos halló. Dice que nos halló al parecer, conforme a su parecer. Es lo que está diciendo. Del Padre. Pero dice, en santificación en el Espíritu. Quiere decir que hallamos gracia en su presencia, porque Él halló en nuestro espíritu algo que se parecía a Él. ¿Sí? Y por eso dice que según la apariencia, en la santificación en el Espíritu. Quiere decir que a pesar de que estábamos extraviados como ovejas perdidas, Dios, viendo el interior de nuestra mente y nuestro corazón, conocía lo que había dentro de nosotros, que le pareció que era moldeable a su parecer y conforme a su apariencia, conforme a su espíritu. Y entonces somos bienaventurados, santo eres, Señor, somos bienaventurados porque hallamos esa gracia en su presencia. Y demos dele gloria y honra al Poderoso porque hallamos esa gracia en su presencia. Halló en nosotros, a pesar de que éramos ovejas perdidas. Dice la Biblia aquí, éramos ovejas perdidas. Él
conociendo el interior de nosotros y conociéndonos, teníamos esa esencia en nuestro espíritu para ser moldeados conforme a su corazón, conforme a su apariencia. Dice, conforme a la apariencia del Dios Padre en santificación en el Espíritu. Nos halló aptos para ser santificados. Amén. Nos halló ese perfil precioso y por eso bienaventurados somos por estar con Cristo Jesús, su Hijo amado. Entonces, tenemos que valorar este grande regalo precioso que el Señor halló en nosotros y debemos de gozarnos en la presencia de aquel que nos halló aptos para ser sus hijos, hijas. Amén. Y que halló esa gracia poderosa y puso su carácter de su Hijo amado en nosotros, puso su espíritu para que Él moldeara nuestro parecer y nuestro ser como criaturas terrenales a criaturas celestiales, porque halló ese detalle especial, que podíamos ser moldeados conforme al corazón de Dios y conforme a su Hijo amado. Dice que nos halló para santificación en el Espíritu, para obedecer. Podíamos ser moldeados en obediencia. Halló eso, que éramos hallados, nos halló el Señor para santificación en el Espíritu, pero también en el obedecer. Íbamos a ser obedientes. Todos los que hemos creído en Jesucristo hemos sido obedientes al llamado de su Hijo amado en Jesucristo. Teníamos ese perfil precioso que el Señor halló, entonces no somos cualquier gente. Fuimos hallados conforme a la gracia del corazón de Dios. Amén. Y entonces, gócese mi hermano, mi hermana, si está en Cristo. Dele la gloria y la honra al Señor porque hemos sido criaturas seleccionadas. Dice que elegidos según su apariencia. Amén. Dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Al decir en la sangre de Jesucristo, está diciendo que somos merecedores de que con la sangre aspercida de Jesucristo nos abarque para ser semejantes a su Hijo. Es lo que está diciendo. Por la gracia, dice, por la gracia del Señor Jesús. Dice, bendito el Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grandeza y misericordia nos hizo renacer. Fíjese qué precioso. Nos hizo renacer. Ya estábamos nacidos naturales, pero nos hizo otra vez renacer otra vez en el Espíritu de su Hijo amado, insertados en la sangre de Cristo, en su linaje. Amén. En su linaje, está diciendo, cuando dice con la esparción de su sangre, es en el linaje de su Hijo amado, que es Jesucristo. Fuimos elegidos porque teníamos esos elementos para ser moldeados conforme al Espíritu de Dios en la santificación y también en la obediencia. No somos cualquier criatura, hermano, dele la gloria y la honra al Señor, porque fuimos electos por Dios para su gloria y su honra, dice la Biblia. Entonces, aquí dice, gloria al Señor, dice, para heredar una herencia incorrompible. Amén. Dice que conforme a la misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva. En una esperanza viva está diciendo el Señor Jesús aquí. En una esperanza que no teníamos, pero por eso que el Señor halló en nosotros. Entonces, dice que nos halló moldeables para santificación en el Espíritu, en obediencia. Pero dice que por la pura misericordia de Dios, conforme a la apariencia de Dios, porque halló que éramos aptos para ser abarcados en la sangre de Cristo, para ponernos en una esperanza viva. Por eso el tema se llama esperanza viva de salvación. Nos hizo renacer para una esperanza viva que nosotros no teníamos. Dice la Biblia que estábamos muertos en pecado. Dice que éramos ovejas perdidas. Pero el Señor, en su infinita misericordia, dice que nos eligió para darnos una esperanza viva en Jesucristo, en la resurrección de Cristo. Dice la Biblia en Romanos, dice que el que está en Cristo fue sepultado en Cristo y resucitará con Cristo.
Amén. Porque fuimos sepultados juntamente con Él, para resucitar también con Él en el nombre de Jesucristo. Entonces, fuimos insertados en el linaje de Jesucristo conforme a la sangre y la aspersión de Jesucristo, para la gloria y honra del poderoso, al santo y verdadero Dios, el cual dice Dios Padre. Amén. No es cualquier elección, es el creador del mundo, hermana. Dele la gloria y la honra al Señor. Dice, para una herencia incorrompible. Fíjese para qué. Primero, para tener una esperanza viva. Y luego dice, para tener una herencia incorrompible, incontaminada, que no merecíamos, inmerecible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, dice la Biblia. Incorrompible. Para ser partícipes, primero, nos eligió conforme a la apariencia de su parecer. Y luego dice, para ser santificados en el Espíritu y para la obediencia, ser rociados, abarcados con la sangre de Cristo, en la gracia de Jesucristo. Y luego dice, que según la pura misericordia nos hizo renacer. O sea, no siendo merecedores, siendo corrompibles, nos hizo incorrompibles, nos está haciendo incorrompibles al ir creciendo en el conocimiento de la verdad y estar en la presencia del Altísimo. Estamos siendo purificados y santificados cada día que pasa, cuando nosotros nos levantamos, oramos, leemos la palabra, consideramos el reino de Dios, consideramos nuestra salvación, consideramos todo lo que el Señor está proponiendo para nosotros. Nosotros estamos purificándonos y siendo purificados por el Espíritu de Dios y por el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Nos está llevando a la presencia de la incorrompibilidad, de la incontaminación y de todas esas cosas que el Señor demanda para que seamos limpios y puros en su presencia. Dice que para una herencia incorrompible, la cual cuando nosotros estemos en la presencia de Dios no vamos a ser corrompibles, vamos a ser semejantes a los ángeles de Dios, porque vamos a ser criaturas celestiales. Dice que nos hizo renacer, un renacimiento nuevo. Estábamos ya nacidos naturales, pero el Señor nos hizo renacer en un renacimiento, en un linaje nuevo, en una herencia nueva. Dice que en una herencia incorrompible, incontaminada, inmerecible, dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Luego, ya nos toma el Señor, nos hizo renacer, nos está llevando a la santificación, a la limpieza, a la pureza. ¿Qué es lo que quiere decir santificación? A la limpieza, a la pureza, a la incorrupción, para ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Por qué incorrompibles y guardados conforme al poder de Dios? Porque vamos a estar ya en la cobertura del Altísimo. Como elección de Dios, estamos ya elegidos, encaminados y siendo purificados y santificados en la presencia de aquel que nos llamó, aquel que nos insertó en la sangre de Cristo para ser hijos de Dios en el linaje de Jesucristo. Nos hizo aptos para estar en su presencia, haciéndonos renacer de criaturas antiguas a criaturas nuevas, de una criatura natural, carnal, a una espiritual, santificada conforme al carácter y el parecer de Dios, para estar con Dios y vivir con Dios, en un estado incorrompible, incontaminado, limpio y puro y santificado. Y luego dice que ya guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Dice el proceso divino, ¿cómo lo simplifica Pedro aquí en la primera carta? Para estar conforme al carácter de Dios, conforme al parecer de Dios y conforme a la elección de Dios, conforme a la participación del Espíritu de Dios y conforme al parecer de Dios, para, dice aquí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Para que lleguemos a la presencia de Dios como Dios quiere que lleguemos, incorrompibles,
Amén. Incorrompibles, incontaminados, que no haya contaminación de ninguna especie. En el proceso que vamos caminando de la presencia de Dios, en la presencia de Dios, hacia el trayecto del caminar, el Espíritu Santo, que es el purificador de nuestra vida, después del nacimiento nuevo, del renacimiento nuevo que el Señor hizo, nos va purificando y santificando, quitando la impureza del mundo, quitando toda la aspereza, todo el pecado, toda la contaminación, tanto interna como externa. Nos va limpiando, nos va santificando, nos va quitando todo, interior y exterior, a tal grado que nos va a entregar Jesucristo en las manos de Dios ese día, al tiempo postrero para la resurrección o para el rapto, conforme al corazón de Dios. Dice que sin mancha y sin contaminación. Amén, hermano. Tome, renueve sus fuerzas y vea que no va caminando en vano, que cada día que pasa, si usted camina conforme al corazón de Dios, tiene una esperanza de salvación, de vida eterna. Dice aquí, el tema es la esperanza viva de salvación. Una esperanza viva de salvación que le lleva a la presencia de Dios conforme al carácter y la elección de Dios y conforme al corazón de Dios. Esto es lo que Dios está demandando de ese pueblo elegido, de ese pueblo que invoca su nombre. Dice, por cuanto has conocido mi nombre, dice, me invocarás y yo te responderé. Amén. Un pueblo que está en la presencia de Dios. Por cuanto has conocido mi nombre, me invocarás y yo te responderé. Amén. ¿Por qué responderé? Porque Él está en nosotros y es parte de nosotros ya. Amén. Porque el Señor ha hecho un renacimiento en el Espíritu, en la santificación de la obediencia. Antes no éramos obedientes a Dios, ahora obedecemos a Dios y sus mandamientos y sus preceptos. Ahora es antes Dios que nosotros. Y es ahí donde se cumple esta palabra, en el Espíritu para la obediencia. Luego oímos la voz de Dios que nos habló y fuimos obedientes. El Señor miró que teníamos esa esencia y quiso limpiarla y purificarla, y por eso alcanzamos gracia del Altísimo y estamos en su presencia para honrarle y estamos en su presencia para santificarle, porque Él es santo para nosotros. Al Señor sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, mis hermanos. Mi deseo es que el Señor les bendiga este pequeño platillo que hoy le estamos sirviendo a nuestras hermanas y nuestros hermanos y a la gente que nos sigue. Véase a sí misma. El llamamiento y la elección que usted tiene en Cristo Jesús. Dice que elegido según la presencia de Dios. La presencia de Dios es santidad. La presencia de Dios es divinidad, es espiritual. Es Dios mismo, es luz resplandeciente, es justicia, es gloria de Dios. Amén. Entonces, la presencia de Dios es todo eso. Amén. Entonces, el Hijo de Dios tiene que andar en luz, tiene que andar en esa presencia, en esa plenitud de Dios, para alcanzar la benignidad y alcanzar también el proyecto de Dios de salvación. Dice que en santificación en el Espíritu para obedecer y rociados con la sangre de Jesucristo. Dice, cuando dice en la sangre de Jesucristo fuimos, dice que en el tiempo antiguo Dios le da la instrucción a Moisés, cuando hacían holocaustos de ofrenda, esparciera la sangre sobre los israelitas para que fueran limpiados y purificados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fuimos abarcados en la sangre de Cristo, y usted como yo fuimos purificados y santificados en el nombre de Jesucristo. Amén. Y entonces tenemos esa gracia poderosa del Señor que nos sostiene. Dice, sois pues guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si nosotros, como Abraham, le creemos a Dios, seremos salvos. Seremos salvos, porque el Señor dice que seremos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada y que será manifiesta en el tiempo postrero. Cuando el Señor aparezca, cuando el Señor venga, entonces va a ser manifiesta esa salvación maravillosa. Por eso nosotros hoy le hacemos
el recordatorio, le hacemos el apercibimiento para que usted se dé cuenta la gran riqueza que usted y yo tenemos al estar en Cristo Jesús. Tenemos una riqueza hermosa que no se puede comprar con oro ni con plata. No puede comprar un lugar ni sobornar a Dios para estar con Dios, pero el Señor aquí se le está ofreciendo por elección y se la está dando gratis para que usted sea su hija y sea su hijo. No hay precio, hermano. Y usted y yo la tenemos, y el que no la tiene le hacemos la invitación para que la obtenga. No requiere nada, solamente que usted oiga la voz de Dios y venga a sus plantas y que haga el pacto con Dios y le sirva a Dios y que sea obediente con Dios y haga todo lo que Dios demanda. Dice que si somos fieles y verdaderos alcanzaremos las promesas. Si somos fieles y verdaderos, dice que los que vienen con Él cuando Él viene, dice que son fieles y verdaderos. Ese es el parámetro total y central de lo que el Señor demanda. Dice que son fieles y verdaderos, como los ángeles de Dios. El Señor dice sea y es, hagan y hacen, obedientes a la palabra. Dice que nos halló aptos para santificación en el Espíritu y en la obediencia. Amén. Amén. Y estos elementos son legados que el Señor estaba mirando nosotros como criaturas, que éramos candidatos a ser purificados por medio de su Espíritu para alcanzar la salvación que es viva y es eficaz. Una salvación viva y preciosa que el Señor nos está regalando de lo alto, nada más para que usted y yo la disfrutemos, para que estemos con Él. Mi hermano y mi hermana, sea el nombre del Señor glorificado y santificado por este regalo precioso que nosotros heredamos, porque es una herencia preciosa, y le deseamos muchas bendiciones ahí donde está. Recuerde que no hay otro camino. Dice que cuando los discípulos oyeron la palabra de Jesús, que era dura, dice que todos empezaron a ir, pero Jesús les dice a sus discípulos, si ustedes también se quieren ir, ¿verdad?, les dijo Jesús, y dice que Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente usted tiene palabra de vida eterna, entonces no hay otro camino. Si usted quiere seguir caminando, adelante, mi hermano. Si usted quiere alcanzar la corona de vida, adelante, mi hermano. No desfallezca. Tenemos una herencia y una elección preciosa, y tenemos a alguien que nos avala, que está poderoso, que creó el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. El creador de todas las cosas, el que sostiene con su poder todas las cosas, es el que nos hizo el llamado y la elección. Así que tenemos garantía como para echar para adelante y llegar hasta el final de la carrera. Mi deseo, hermano, sigue siendo que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Y que le colme de grandes bendiciones donde quiera que usted se encuentre. Mi deseo siempre que el Señor le bendiga.